¿Y si la transición española hubiese fallado? Probablemente el periodo histórico más importante de los últimos 50 años en España haya sido el de la transición a la democracia posterior a la muerte de Franco. Antes de lo que no pasó, repasemos lo que sí pasó, y para eso he hecho aquí una increíble línea del tiempo de la transición. Este proceso no fue tan simple como me hubiera gustado, así que para eso he simplificado un poco todo para que quede más claro. En 1973, Luis Carrero Blanco es el presidente del gobierno. Presidente en el sentido de que era el que gobernaba, pues Franco tenía ya un pie en la tumba, pero nada de democracia todavía, y Franco sigue siendo el mando más. Bueno, pues este tío, del que hablaremos más tarde, le hacen una broma pesada a los de ETA y le ponen una bomba en el coche. Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra. La operación se llamó Operación Ogro, y la CIA tuvo algo que ver ahí, cómo no. Carrero Blanco es sustituido por Arias Navarro, y este ya empieza a hacer reformas. 1975. Españoles. Franco ha muerto. El hombre que dijo esto es este Arias Navarro. El poder que tenía Franco de regente pasa al rey Juan Carlos I. Y Juan Carlos I, por su buen corazón, en América, era muy pro democracia y todo eso. Supongo que por eso colaboró en contra de España en la Marcha Verde, la conquista marroquí del Sáhara español. No me meto en esto, que entonces el vídeo no acaba nunca. Arias Navarro sigue siendo el presidente del gobierno y aquí es cuando se considera que empieza la transición española como tal. En 1974, Arias Navarro dimite por presión del rey Juan Carlos I y es sustituido por el que será el primer presidente democráticamente elegido en España desde la Segunda República, Adolfo Suárez. La dimisión de Arias Navarro se debe a que la izquierda veía la transición como una extensión del franquismo y quería hacer una revolución como la de los claveles en Portugal en el 74, que no me cabía en la línea del tiempo, pero sí tuvo importancia. Así que lo que hicieron los sindicatos fueron manifestaciones y huelgas, muchas manifestaciones y huelgas, y en estas huelgas murieron manifestantes por brutalidad policial, lo que causó aún más descontento. Pero no solo fueron las huelgas lo que causó la dimisión de Arias Navarro, sino que ETA estaba en su prime, si prime significa cometer atentados terroristas. Todo esto se le hace bola a Arias Navarro y termina dimitiendo. En 1977, primeras elecciones generales y legalización del Partido Comunista. No hay mucho que decir, ganó Adolfo Suárez del partido Unión de Centro Democrático y participaron el PCE y el PSOE. Este quedó segundo. Aprovecho para decir que en el 1978 se aprueba la Constitución en un referéndum que convenientemente no dio opción de república. En el 79 son las primeras elecciones municipales, y en el 81 el infame golpe de Antonio Tejero, la última oportunidad realista que tuvieron los franquistas de parar la transición y que técnicamente falló. Hablaremos de esta más tarde. Y eso es la transición resumida. Me he dejado alguna que otra cosilla, pero no pretendo tampoco hacer un estudio a fondo. El primer gobierno socialista fue el de Felipe González en 1982, y que graciosamente, o en verdad no tan graciosamente, hubo otro intento más de golpe de Estado en el 85 por el ejército. Estos iban a poner una bomba en la tribuna presidencial y culpar a ETA. Yo personalmente me lo hubiera creído. Sobra decir que el plan falló. España entró en la OTAN y en la Unión Europea en el 86 y hasta el día de hoy forma parte de estas. Y antes de empezar quería recalcar que surgirían varios grupos de ultraderecha como Democracia Nacional o España 2000 en el siglo XXI, pero realmente estos no eran abiertamente antidemocráticos. Y aunque tenía pensado incluirlos como un escenario más en el vídeo, se quedan como un interesante prólogo. Si España 2000, Democracia Nacional o algún partido afiliado llegara al poder en la España del siglo XXI, veríamos una salida de la Unión Europea por el país, una política de antimigración xenofóbica y una represión a los grupos LGTB, pero también una mayor autosuficiencia, menos globalización y se mantendrían los principios democráticos en mayor o menor medida. Geopolíticamente hablando, el mapa no cambiará mucho más allá de Portugal estando aislada del resto de la Comunidad Europea. Si la economía de España no sufre un receso tras salir de la Unión Europea, tal vez habría un mayor euroescepticismo, sobre todo en Portugal y Reino Unido, y un cambio en las políticas de inmigración y el aumento de la ultraderecha en Europa, que tendría un enfoque más España 2000. Luis Carrero Blanco fue un almirante político y noble español que presidió el Estado por solo unos meses en el 1973, acabando su gobierno con su asesinato en un atentado de ETA respaldado por la CIA en el que se le puso una bomba en el coche, volándolo por los aires con él dentro. Luis era gran amigo de Franco, o al menos supuestamente. Como curiosidad, tras su muerte el entonces caudillo dijo públicamente: «No hay mal que por bien no venga». No se sabe muy bien a qué se refería con esto.
Carrero Blanco era un arduo monárquico, y de hecho fue quien redactó la ley de jefatura de Estado, básicamente convirtiendo a España en reino tras la Guerra Civil. Trabajó especialmente con los tecnócratas de Opus Dei y era radicalmente antirreformista. La ideología de Carrero Blanco era interesante. Aquí os dejo un listado. Antidescolonización. Para él, el Sáhara era tan español como Cuenca. Monarquismo. Algunos historiadores incluso piensan que hubiera dejado al lado su antirreformismo a favor de seguir los deseos de Juan Carlos I de liberalizar España. Franquismo. Le llaman más franquista que el mismo Franco. Anticomunista, antiseparatista, antiglobalista, anti muchas cosas, pero sobre todo antisemita. Este señor era un medio nazi. Dio refugio y defendió a varios nazis de ser juzgados en Nuremberg. En su libro España y el mar declaró que el judaísmo era el mayor enemigo del cristianismo y que había que lucharlo. Así que esto va a ser interesante. La línea temporal cambia con la operación Ogro. Esta falla. Digamos que la bomba se estropea y explota antes de que Carrero Blanco se suba al coche o que es encontrada, pero Luis no muere. Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Tras esto aún habría más atentados contra la vida del presidente, pero todos fallan de alguna u otra manera. La revolución de los claveles pasó en Portugal. Podríamos decir que hay una intervención española, pero realmente esto sería muy surrealista, pues la revolución fue pacífica, con los soldados saliendo con rosas en sus fusiles. No sé qué pintarían ahí los españoles, pero les jodería bastante porque los americanos podrían considerar incluso una invasión española ahora. Las huelgas y manifestaciones son aplastadas fuertemente. Estamos hablando de fusilamientos. Reina el terror, sobre todo en el País Vasco, donde se produce una fuerte campaña política contra ETA, que sufren todos los vascos por igual, sin importar su afiliación. No se puede decir que Luis sea popular, ni siquiera que tenga el favor de Franco o el mismo rey, pero él sigue ahí. Franco aún muere en el 75. Si Marruecos intenta invadir el Sáhara, esta vez no le va a ir tan bien. En esta línea del tiempo no hay ni siquiera planes de descolonización del Sáhara. Carrero Blanco los desestima todos. Pero Guinea Ecuatorial ya se ha independizado. Podríamos decir que tal vez España intente influenciar a su antigua colonia, pero esto tampoco tiene nada de remarcable. Me gusta pensar que la afiliación del rey con la CIA es descubierta en esta línea del tiempo. Carrero Blanco lo considera alta traición. Bienvenidos a ¿Quién será el nuevo rey de España? Obviamente Carrero Blanco no va a aceptar una república sobre su cadáver, y tomar el título de rey o regente para él mismo no es algo que le vea haciendo, pues no fue alguien especialmente vanidoso. Así que tenemos tres opciones para el rey de España. A. El actual rey Felipe de Borbón se vuelve rey con solo 7 años, con algún regente. B. Francisco Franco y Martínez Bordiú. El nieto de Franco se vuelve rey. O C. Se pone un rey carlista. No al rey del partido carlista Carlos V de Borbón-Parma, que era medio comunista, sino a Sixto Enrique de Borbón-Parma, su hermano, que fue el rey que proponían los antirreformistas carlistas. Pero si me pongo a hablar de esto, el vídeo tal vez nunca acabe. Elegid al que queráis, no tiene mucha importancia. Tal vez ni siquiera se cambie de rey y Juan Carlos siga en el trono, pero lo que sí pasa es que se reducen aún más los poderes del rey. La presión internacional se agrava por cada año que España pasa con Luis Carrero Blanco en el poder. No veo que ninguna revolución o guerra civil pase, porque ya había habido una guerra civil ni siquiera 50 años antes, y hay un fuerte terror blanco. Tal vez intervención extranjera como una invasión podría suceder, a lo Bosnia, pero no creo que los franceses estén dispuestos a entrar en guerra y tampoco los portugueses. Portugal no entra a la Unión Europea, pero tal vez sí a NATO, y España intenta de nuevo llevarse bien con el resto del mundo, y que le dejen estar. Si hay intervención, entonces la guerra será sanguinaria, y tras ella España quedaría como algún país de los Balcanes. No entraría en NATO o la Unión Europea, y Marruecos invadiría no solo el Sáhara, sino que incluso Ceuta y Melilla. Habría irredentismo y odio hacia los americanos, pero no se podría hacer nada contra ellos. Seguramente extremistas se han puesto en el gobierno a lo Afganistán o Irán, y estaríamos así el día de hoy. Si no hay intervención extranjera, tampoco se puede estirar esto de la dictadura mucho más, y la transición acaba siendo inevitable, pero tal vez solo hasta la muerte de Carrero Blanco y de forma más radical. Suscríbete para no perderte la parte 2 en la que el 23F funciona.